Hola nuevamente, un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hacer un arreglo y gráfico de datos de variable cuantitativa continua. Recordemos que una variable cuantitativa continua es aquella numérica que podemos expresarla con números decimales. Por ello hacemos el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla se presentan las utilidades diarias en millones de pesos registradas por una empresa de calzado en un mes. Organizar, graficar e interpretar la información. Entonces tenemos que en este caso la variable cuantitativa continua es utilidades diarias en millones de pesos. Entonces aquí se han registrado diariamente las utilidades. Eso quiere decir 21.3 millones de pesos, 54.8 millones, 54.4 millones de pesos y así el registro durante un mes. Entonces lo que se nos pide igualmente es organizar estos datos en una tabla de frecuencias. Entonces recordemos que debemos saber en cuántas clases vamos a organizar estos datos y cuál es la amplitud de cada clase para posteriormente hacer el conteo. Entonces empezamos especificando con cuántos datos vamos a trabajar. Eso lo hacemos a través de Excel de la siguiente manera. Entonces colocamos igual y damos la instrucción de contar. Seleccionamos esta opción de contar y seleccionamos con clic sostenido la tabla. Tenemos 30 datos. Ahora necesitamos determinar el rango y recordemos que el rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Entonces, aquí cuando estamos trabajando con números decimales es un poco más difícil mirar cuál es el dato máximo y cuál es el dato mínimo. Y Excel nos ayuda haciendo esa determinación. Entonces, colocamos igual y damos la instrucción max. Entonces, seleccionamos esta opción de max. Con clic sostenido seleccionamos la tabla y presionamos enter. En este caso obtenemos que el dato máximo de estos datos que están aquí en esta tabla es 54.4. Procedemos de igual manera para calcular el mínimo. Entonces colocamos igual y damos la instrucción min. Entonces seleccionamos esta opción de min. Con clic sostenido seleccionamos la tabla y presionamos enter. Ya obtenemos el dato máximo y el dato mínimo. Con esos dos datos, dato máximo y mínimo, podemos obtener el rango. Aquí está la expresión para calcular el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces escribimos igual y este dato máximo, que es 54.4, le vamos a restar el 9.4, que es el dato mínimo, y obtenemos un rango de 45. Ya hemos obtenido el primer valor. Ahora vamos a calcular el número de clases. Seguimos utilizando esta fórmula de Sturges y empezamos colocando igual 1 más 3.3, 3,3 por el logaritmo. Entonces aquí elegimos esta opción de log y seleccionamos los datos que son 30, o podemos escribirlo. Entonces tenemos 5.87 y de igual manera debemos aproximar este valor a un número entero. Recordemos que siempre, para todos los casos, el número de clases es un número entero. Entonces ese 5.87 lo vamos a aproximar a 6. Colocamos ese 6 en una casilla diferente y ahora vamos a calcular la amplitud. Recordemos que la amplitud es el rango, que en este caso es 45 dividido el número de clases. Y el número de clases es el 6, que hemos hecho aquí la modificación a un número entero. Entonces, igual, este 45, que es el rango, dividido este 6, que es el número de clases. Y obtenemos que la amplitud es 7.5. Entonces miramos que este 7.5 es de la misma forma como están los datos, ¿sí? Con un decimal, acá tenemos un decimal, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora nos damos cuenta si con esas modificaciones que hemos realizado, por ejemplo para el número de clases, se nos modifica el rango. Entonces multipliquemos, o sea, vamos a tener 6 clases y cada clase de 7.5 de amplitud. Entonces multiplicamos este 6, el 6 lo vamos a multiplicar con el 7.5 y obtenemos 45. Entonces nos damos cuenta que el 45, que era el rango inicial, no sufre modificaciones. Entonces, lo que quiere decir que vamos a empezar
en el dato mínimo y vamos a terminar en el dato máximo. Entonces aquí, como les mencionaba, vamos a tener 6 clases. Entonces el número de clases van a ser 6. Aquí tenemos las 6 clases. Ahora vamos a empezar en el dato mínimo, que en este caso es 9.4. Entonces lo pueden escribir o pueden colocar igual y seleccionar este dato. Colocar igual y seleccionar el 9.4 y ya lo obtenemos aquí como el límite inferior de nuestra primera clase. Para el límite superior de nuestra primera clase, a ese 9.4 debemos sumarle la amplitud. En este caso la amplitud es 7.5. Entonces recordemos que debemos hacer igual y a este 9.4 le vamos a sumar este 7.5 que es la amplitud. Y recordemos que para que todas las sumas se hagan por el 7.5 para efectos de alar o arrastrar para todas las clases, lo que debemos hacer es fijar ese 7.5, fijar esa amplitud. Entonces la forma de fijarlo es presionando F4. Presionamos F4, nos aparecen los símbolos y ahí ya queda fijado. Entonces obtenemos que la primera clase va de 9.4 a 16.9. Vamos a nuestra segunda clase. Recordemos que el límite inferior de nuestra segunda clase va a ser igual al límite superior de nuestra clase anterior. Entonces aquí tenemos que este es igual a 16.9. Entonces lo seleccionamos y una vez que hemos fijado estos tres valores, ya podemos alar o arrastrar para todas las clases. Entonces alamos o arrastramos para todas las clases, hacemos lo mismo en la otra clase y obtenemos todas las clases. Entonces nos podemos dar cuenta que en este caso empezamos en 9.4 que es el dato mínimo y terminamos en 54.4 que es el dato máximo porque el rango no tuvo modificaciones. Entonces ahora ya debemos proceder a hacer el conteo de cuántos de estos valores están entre 9.4 y 16.9 y a través de Excel eso lo podemos lograr de la siguiente manera. Colocamos igual, escribimos la opción de frecuencia, seleccionamos esta opción frecuencia y debemos elegir los datos. En este caso los datos son esta tabla, los datos que están en la tabla. Colocamos punto y coma y seleccionamos en los grupos, en este caso es los límites superiores de nuestras clases. Todos los límites superiores los seleccionamos, cerramos paréntesis y damos enter. Entonces, para nuestra primera clase de 9.4 a 16.9 hay tres valores que están en ese rango. De aquí podemos jalar o arrastrar para todas las clases, ¿sí? Y lo que debemos es verificar que la suma de todos estos valores me debe dar 30, porque en total son 30 datos. Recordemos que eso lo hacíamos ubicándonos en esta casilla y presionando la tecla autosuma, perdón, presionando la opción autosuma. Entonces damos autosuma y ahí se va a sombrear lo que va a ser la suma. Entonces tenemos 38. Entonces, como decíamos, o sea, estos valores inicialmente no van a ser los valores que van a estar aquí porque aquí se hace es, se van a tomar valores anteriores. Entonces debemos modificar estos valores que obtuvimos aquí. La forma de modificarlos es, o sea, primero seleccionamos y luego presionamos F2. Al presionar F2 se ha sombreado lo que estoy utilizando para obtener esos valores, que es esta tabla de datos y los límites superiores de las clases. Entonces, para que luego ya corregir los datos para que luego me dé 30, entonces debo presionar simultáneamente Control Shift y Enter. Entonces miramos que automáticamente se nos cambian los valores, ya no se tienen en cuenta, no se hace el conteo anterior y ya obtenemos los datos que debemos obtener para este caso. Entonces eh, tenemos los 30 datos y así hemos calculado la frecuencia absoluta. Entonces podemos interpretar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, que decir que en 3 días se obtuvieron en la empresa entre 9.4 y 16.9 millones de pesos en utilidades. O para este caso del 9, podemos decir que en 9 días se obtuvieron utilidades entre 24.4 y 31.9 millones de pesos. Entonces, esas pueden ser algunas de las interpretaciones para estos valores que hemos obtenido aquí. Luego procedemos a calcular la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa es
la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. Entonces aquí vamos a colocar igual y vamos a seleccionar este valor de la frecuencia absoluta correspondiente a la frecuencia relativa y lo vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso es entre 30. Pero para que todas las divisiones se me hagan por ese mismo 30, por ese mismo número, debemos fijar. Entonces recordemos que para fijar presionamos F4. Al presionar F4 aparecen los símbolos al lado de la letra y el número y ahí ya queda fijado. Entonces desde aquí ya podemos alar o arrastrar para todas las clases y obtenemos estos valores. Recordemos que estos valores en decimales los podemos expresar en porcentajes y esto me viene a representar que el 30% del tiempo o el 30% de los días se obtuvieron utilidades entre 24.4 y 31.9 millones de pesos. Entonces, esta es una forma de interpretar, ya también pasándolo a porcentajes, de estos mismos valores de la frecuencia absoluta. También podemos calcular la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Recordemos que para calcular la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor que va aquí es el primer valor que está en la frecuencia absoluta. Entonces, el primer valor pasa igual. Para el siguiente valor tenemos que sumar este 3, sumarle el 6, el siguiente de la segunda clase. Entonces, es igual al 3 más el 6. Y así sería sucesivamente. O sea, sumar este 9 más 9 iría al 18 aquí. Pero podemos desde aquí alar o arrastrar para todas las clases y que Excel nos calcule automáticamente esos valores. Y al final obtenemos el 30, que es el número total de datos. Así hemos calculado la frecuencia absoluta acumulada, procedemos de igual manera a la frecuencia relativa acumulada. Recordemos, el primer valor es igual al primer valor de la frecuencia relativa. El siguiente valor será ese 0.10 más el 0.20 de la siguiente clase. Entonces, este 0.10 más el 0.20. Presionamos Enter y desde la segunda casilla podemos alar o arrastrar para todas las clases. Y al final vamos a obtener uno que es el 100%, ¿no? Expresándolo en porcentajes. Y la interpretación es la misma que hacíamos anteriormente. Por ejemplo, si obtenemos aquí el 0.30, podemos decir que el 30% del tiempo o el 30% de los días se obtuvieron utilidades inferiores a 24.4 millones de pesos. Eso se puede hacer teniendo en cuenta el límite superior o haciendo un promedio de estos dos valores para que me quede un solo valor. Entonces, puedo hacerlo también con la frecuencia absoluta acumulada, llevando el mismo análisis. Listo, ahora para efectos de graficar, habíamos dicho que estas clases debemos expresarlas eh, en modo de intervalos, para que me quede en la parte inferior del plano. Entonces, aquí ya tengo esto expresado en intervalos y lo que debemos hacer es copiar esta parte aquí, desde la frecuencia absoluta, todos estos valores a esta parte de acá. Recordemos que una manera de hacerlo es copiando solamente un valor. Colocamos igual y vamos a copiar este valor de aquí, el 3. Presionamos Enter, se nos ha copiado el 3. De aquí alamos o arrastramos para todas las clases y con eso podemos llenar toda la tabla. Bueno, entonces acá podemos disminuir el número de decimales con estas opciones y dejarlo a 2 decimales. Bueno, ya tenemos eh, esta tabla para poder graficar. Vamos a hacer el diagrama de barras. Entonces seleccionamos las clases, seleccionamos la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Vamos a hacerlo con la frecuencia relativa. Seleccionemos las clases. Presiono control y selecciono la frecuencia relativa. Entonces ya me han quedado seleccionadas las clases y la frecuencia relativa y voy donde dice insertar. Voy a insertar y elijo el gráfico que yo estime conveniente. Entonces eh, tenemos este diagrama de barras. Lo voy a hacer un poco más grande para que salgan las clases en la parte inferior. Y recordemos que para que estos valores de aquí, el 0.10, 0.20, aparezcan en la parte superior de las barras, lo que debo hacer es ubicarme en cualquiera de las barras. Con clic derecho
elijo la opción agregar etiqueta de datos y ya aparece aquí, en este caso, los valores, ¿no? Estos valores, pues si yo quiero que aparezcan en porcentajes, una forma de hacerlo es sobre el número, o sea, seleccionar un número, dar clic derecho y se eh, elige la opción de formato de etiqueta de datos. Una vez que he obtenido ese formato de etiqueta de datos, voy a número y voy a donde dice porcentaje. Porcentaje, le quito decimales, que no me aparezcan decimales, cero decimales, y ya obtengo los dos valores sin decimales y en porcentajes. Entonces, esta es una de las formas. También lo podemos hacer con el polígono de frecuencias, ¿sí? Teniendo en cuenta el tipo de gráfico. Y si vamos a hacer la ojiva, será con la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Entonces, de esta manera podemos obtener la gráfica y hacer mejor la visualización para la interpretación y analizar los resultados. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.